Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión. Mi nombre es Laura y estoy aquí para compartir una nueva entrevista junto a vosotros. Hoy nos acompaña Gustavo Fonseca, que viene a descubrirnos el par biomagnético. Él es técnico agropecuario durante más de 40 años, también terapeuta de par biomagnético desde hace 6, es radiestesista desde hace 5 y terapeuta en péndulo hebreo desde hace 3 años. Pues vamos a recibir a Gustavo, que ya está preparado con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Un placer recibirte. Gracias, igualmente, Laura, para mí, y bueno, un honor de poder estar compartiendo esto de par biomagnético con una gran audiencia como es la que tiene Mindalia, ¿verdad? Que lo conozco al canal desde hace unos 10 años quizás. Guay. Pues encantados, Gustavo, de que puedas estar tú hoy aquí precisamente para compartir información en nuestra televisión, en nuestro canal, que llegue a muchísimas personas y así decretamos que sea. Vamos a comenzar entonces la entrevista hablando precisamente del par biomagnético. Cuéntanos qué es. Bueno, el par biomagnético es una técnica integrativa de la salud, ¿no? Es integrativa, quiere decir que puede ir en paralelo con la medicina alópata, con naturopatía, con homeopatía, bueno, en fin, con todas. Y podemos asistir a un bebé hasta un abuelito y no hay ninguna enfermedad que no se pueda asistir con esta técnica. La técnica fue descubierta por el doctor Isaac Boyce Durán allá por los años 80, más precisamente en el año 1988 el doctor ya tenía todo un desarrollo de cómo funcionaba esto. En realidad, eh, él había tomado unos cursos en la NASA con un físico de apellido Boehringer, y él había escuchado una teoría del doctor Boehringer que era lo que pasaba si se acercaban campos magnéticos de mediana intensidad al cuerpo. Entonces, a él le despertó mucha curiosidad y empieza toda una investigación, ¿no? Entonces, sin entrar mucho en tecnicismo, pero lo que ellos habían descubierto era que de alguna forma tenemos circuitos energéticos que llevan y traen energía por todo el cuerpo, y esos circuitos estarían regulando el estado químico del agua del cuerpo. Si esos circuitos por alguna cuestión se interrumpen, se desregula el pH y enfermaríamos. El cuerpo humano tiene entre un 70 y un 80% agua, y esa agua, para que estemos en salud, tiene que estar tendiendo a la neutralidad. Porque en la regla del pH, que va del 0 al 14, el agua de todo nuestro cuerpo, para que estemos en salud, tiene que estar tendiendo a la neutralidad, en un pequeño abanico de 6, 9, 7, 3. Si, por ejemplo, porque son varias las causas que hacen a que se interrumpa el flujo eléctrico, pero por ejemplo, lo más importante es que nosotros tenemos que estar emocionalmente equilibrados, porque también las comidas, también el entorno, también campos electromagnéticos artificiales e incluso magnetismo mismo que sale de la Tierra hacen que se interrumpan esos circuitos energéticos, ¿no? Pero las emociones sobre todo. Entonces, tenemos que estar equilibrados, tenemos que estar, decía,
químicamente hablando, en un rango que va del 6,9 al 7,3, porque lo que se descubre es que si nosotros bajamos del 6,9 hacia el 0, eso es ácido, y ahí se van a desarrollar virus y hongos patógenos. Y si nos vamos al alcalino, del 7,3 al 14, eso, ahí vamos a permitir el desarrollo de bacterias y parásitos patógenos, ¿no? Entonces, lo que el doctor nos enseñó y nos ha transmitido a nosotros es a buscar dónde están esos desequilibrios, y una vez que los encontramos, aplicamos imanes sobre el cuerpo para regular, para permitir que a través de la reconexión de esos circuitos se regule pH y se solucionen la inmensa mayoría de las enfermedades que padece el ser humano. Muy bien, Gustavo. Vamos a hablar entonces de cómo se lleva a cabo, cómo se desarrolla la técnica del par biomagnético una vez que ya hemos procedido a encontrar el desbalance. ¿Cuál sería el siguiente paso o cómo procedemos con este uso de los imanes magnéticos? Bueno, esto no es un tratamiento. Sesiones de par biomagnético se van a hacer tantas como el consultante lo requiera, lo va a pedir el consultante. Se sugiere que se hagan mínimo 3 sesiones con un intervalo de 15 o 20 días. Las sesiones son sesiones que, bueno, puede haber alguna variante de cómo trabajan terapeutas. En el caso del Dr. Goiz eran sesiones muy cortas, y todo depende en qué parte del globo se hagan las sesiones. Nosotros aquí en Argentina, una sesión dura 1 hora, mínimo 45 minutos. En el caso de ustedes, en la línea de Madrid, va a durar unos 15 minutos, más o menos 20 minutos. Tiene que ver con la distancia al Ecuador. Nosotros en camilla buscamos esos desequilibrios haciendo algo que se conoce como test muscular de respuesta inteligente, donde le vamos preguntando al cuerpo dónde estarían esas interrupciones energéticas, ¿no? Ese desequilibrio, ese desbalance. Una vez que el cuerpo nos lo marca, en esos puntos anatómicos, nosotros vamos a ir preguntando por los puntos anatómicos, y esos puntos anatómicos, ahí vamos a apoyar imanes en la polaridad que requiera el cuerpo para reestructurar ese circuito energético y que se regule lo que está desregulado. Hay un concepto por ahí, y muchos discuten, que dicen que los imanes no regulan pH. No, los imanes no regulan pH. Los imanes restablecen todo ese flujo energético. De esa forma se le da una ayudita al cuerpo para que entre en equilibrio y podamos sacarnos eso de encima. El test muscular que descubre o redescubre el doctor Goiz es algo muy interesante, porque lo que está descubriendo es que todos los humanos respondemos a un sistema binario de sí y no. Vos podrías ser una señorita rusa, y yo pregunto en español, y el cuerpo escucha, traduce y nos marca. Eso es muy interesante y prácticamente no conocido. Yo cuando lo descubrí decía, ¿qué es esto, no? ¿Qué magia es esta? El cuerpo, cuando el terapeuta tira la pregunta, si nos quiere contestar que sí a lo que estamos preguntando, y lo que estamos preguntando son por desequilibrio, ¿no es cierto? Bueno, si nos quiere contestar que sí, acorta el hemisferio derecho, y si nos quiere contestar que no, lo deja igual. O sea, vamos moviendo las piernas, vamos balanceando las piernas, y ante una respuesta afirmativa, el hemisferio derecho se encoge unos 2,5 centímetros aproximadamente. Entonces, después todos esos, y vamos preguntando por las polaridades que tenemos que poner, los circuitos. Nosotros del lado del corazón tenemos una polaridad, y del otro lado tenemos otra polaridad. Entonces vamos a ir preguntando por pares de imanes que tenemos que poner. Básicamente en eso consiste, en preguntar dónde están los desequilibrios. Cuando el cuerpo nos lo dice, lo anotamos,
y después ponemos todos los pares que nos pidió para regular, y siempre, siempre, en cada sesión nos va a decir los circuitos urgentes que hay que regular. Eso también cuesta un poco interpretarlo, porque si bien nosotros sabemos cuáles son los pares que predisponen a una migraña, a una dermatitis, a un tumor hipofisiario o a lo que fuera, por más que nos veamos tentados a poner el par, tenemos que preguntar al cuerpo, y el cuerpo lo que nos diga va a ser lo que necesitamos equilibrar de forma urgente, porque muchas veces varios circuitos son los que van a estar permitiendo que se manifieste tal o cual cosa y no solamente un circuito. La gran diferencia que tiene par biomagnético con la medicina alópata es que tiene muchas características, pero bueno, una característica y una diferencia es que con par biomagnético vamos a tratar la etiología, cuando la medicina alópata generalmente trata la sintomatología. Nosotros preguntándole al cuerpo podemos ir no hacemos diagnósticos, sobre todo los que no somos médicos, pero podemos ir a en profundidad, vamos en concreto a qué es lo que está ocasionando. ¿Tenés jaqueca? Bueno, macanudo. La medicina alópata quizás te medique solamente para disminuir el síntoma. En el caso nuestro no. Vamos a saber qué es lo que te está produciendo esa jaqueca. Perdón si me flashé mucho, pero bueno, así se trabaja con par biomagnético. Gracias, Gustavo. Bueno, como estabas comentando, la técnica me recordaba mucho a otra de las técnicas que tú practicas, que es el péndulo hebreo, la radiestesia. Funciona similar, ¿no? ¿Es parecido o no? O yo me hice la idea, pero no tiene nada que ver. Sí, de alguna forma tiene que ver, por eso es que yo termino estudiándolo, ¿no? Y si estuviera uno de los hijos del doctor que más hablo, escuchándome, se sonreiría. Yo digo que el ser humano es una computadora bioelectromecánica, y con par biomagnético, de algunas formas, asistimos parte del hardware y parte del software. Y con péndulo hebreo creo que vamos más a profundidad y asistimos el software, ¿no? O sea, de alguna forma sí tiene que ver, sí tiene que ver. El doctor nunca lo dijo así, pero a mi criterio y desde mi humilde lugar, yo digo que sí tiene que ver mucho. Ahora, como también lo dice Salvador Gutiérrez ahí, que es este médico español que creo que reside en Madrid, par biomagnético recién está empezando. O sea, nos faltan muchísimas, pero muchísimas cosas a descubrir. Yo te decía, el primer par biomagnético se descubre en 1988. Recién en el 90, y ahí cómo era que se descubre, es que el doctor apoyaba el imán en una polaridad, iba buscando los desequilibrios, y ahí encontró un desequilibrio que es un par famoso, que se llama el par timo-recto, que es el desequilibrio que tiene toda persona que haya sido diagnosticado con SIDA. Entonces el primer par lo descubre así, poniendo los imanes y ir buscando el acortamiento del hemisferio derecho, que eso sería lo que está marcando el desequilibrio energético. En el año 93 se da cuenta de que le puede preguntar al cuerpo, y el cuerpo va a responder de la misma forma que poniendo el imán. O sea, al ir moviendo las piernas, él pensaba que solamente el hemisferio se acortaba ante una respuesta positiva con el polo negativo del imán. Cosa que no fue así. En el 93 lo descubre cuando entiendo que estaba con su señora, que lo ayudaba haciendo eso, que la señora apoyaba el imán y él medía las piernas, y en un momento le dice, déjelo ahí, y él iba nombrando los circuitos, y le dice, al producirse el acortamiento, déjelo ahí, pero curiosamente levanta la vista y su mujer no estaba al pie de la camilla. Entonces dijo, ¿qué pasó? Y ahí se da cuenta que el cuerpo responde, y eso lo denomina bioenergética. Y después, en 1995,
Él sana una persona desde México a Italia y ahí descubre lo que él denomina la bioenergética. O sea que par biomagnético es una técnica que también se puede aplicar a distancia. De la misma forma que funcionaría el péndulo hebreo, de la misma forma que funcionaría Reiki. Cosas que, bueno, para muchos que no han leído, digo yo, un poquito de cuántica, me parece que es imposible, pero no es así. Pasa que yo creo que no hemos sido informados lo suficiente. Y bueno, pero esto ya se ha investigado y ya sabemos que es así y sabemos que funciona. Claro, realmente forma parte, ¿no? Del todo el resto de terapias holísticas, como bien decías, tú mencionabas alguna como el Reiki, ¿no? Y otro tipo de terapias que funcionan, digamos, como a la parte energética principalmente y regulando esa parte energética, entonces se regula como esa parte física, ¿no? De alguna forma podríamos decir que funciona así. Sí, correcto. Lo que pasa que por ahí son técnicas no tan tangibles como se nos han mostrado, ¿verdad? Por ahí, incluso en la parte de Reiki o como es esto, péndulo hebreo, es menos tangible todavía que par biomagnético. Par biomagnético podemos ver cosas que suceden segundos, por ejemplo, ver cómo está la sangre de la persona. Quizás se produzca el mismo fenómeno con las otras técnicas, pero bueno, no lo sé. A mi criterio me parece que es menos tangible, pero con par biomagnético ya se han hecho demostraciones ahí en España, por ejemplo, que antes de empezar con la sesión se ha extraído una gota de sangre y los glóbulos rojos se ven que están de una forma y después de 15 minutos solamente de impactación, los glóbulos están de otra forma, favorablemente bien para todo el organismo, porque es como que hay más oxigenación y demás, entonces todo eso tiene una explicación técnica que de hecho se ha hecho una investigación muy grande, creo que por 2014-2015, no estoy seguro de este dato, pero en la clínica del doctor Iglú, ahí en Madrid, en España. Eso, si hay alguien que lo quiera ver, pueden googlear doctor Isaac Goiz Durán en Madrid, España, y ahí va a salir todo un documental de 50 minutos donde muestran una experiencia que se hace con microscopios y demás. Es muy interesante ver ese video porque realmente, bueno, ahí está explicado, ¿no? O sea, muy bien explicado por los médicos qué es lo que pasa. Solamente con aplicar campos magnéticos. Muchas gracias, Gustavo, por la información aportada. Y bueno, no sé si quieres comentar algo antes de que despidamos la entrevista. No, nada más eso. El objetivo es poner en conocimiento a todos los que más se pueda. A mí me motivó mucho la enfermedad de un familiar esto, porque esto yo lo descubro por un cáncer de garganta de mi padre. Y cuando empecé a practicar la técnica y me di cuenta de que funcionaba, yo dije, más humanitos tendríamos que conocer esto, ¿no? Entonces, como pude, pero me las fui arreglando para transmitirlo. De hecho, esta es una de las formas, ¿no? Esto es quizás lo máximo que he tenido en estos 6, 7, 10 años. En realidad yo tengo conocimiento de la técnica desde hace mucho más, 12, 15 años, pero hace 7, 6, casi 7 que lo hago para toda persona que esté necesitándola, ¿no? Entonces, bueno, hacerles saber que si bien somos muy pocos, pero hay muchos terapeutas por todo el mundo en par biomagnético, que pueden contactarnos y pueden asistirse a distancia. De hecho, nosotros durante todo el 2020 trabajamos a distancia con excelentes resultados. Por lo tanto, eso, la técnica se puede hacer en presencial o a distancia, no hay límite de edad,
y no hay enfermedad. Sí hay algún límite en cuanto a el tiempo que se está llegando a asistir tal o cual enfermedad, pero bueno, eso lo irá viendo el terapeuta, pero la realidad es que la técnica funciona y funciona muy bien. No porque yo la haga, sino porque ya nos hemos dado cuenta que eso es así a nivel mundial. Hasta en Japón hay terapeutas de par biomagnético. Muy interesante, Gustavo. Pues ahí me gustaría dejaros ese mensaje que nos transmite Gustavo Fonseca. Y bueno, si estáis descubriendo el par biomagnético, pues ahí nos gustaría saber también en comentarios cuál ha sido vuestra sensación, si en algún caso os habéis sometido a alguna sesión, cómo la habéis vivido, cómo la habéis experimentado y cómo os ha ayudado. Gustavo, te paso la palabra para que seas tú quien pueda cerrar este encuentro que hemos compartido en nombre de Mindalia. Te agradecemos tu participación y te deseamos, perdón, muchísimo más tiempo y más años de experiencia ayudando a más personas. Gracias. En especial agradecerte a ti y a todo el equipo de Mindalia que permiten que personas así como nosotros tengan ese espacio para poder transmitir lo que se hace y que muchas personas conozcan este tipo de, en este caso, de técnicas que por otros medios no se ven. Así que a disposición para todos aquellos que necesiten de la técnica, que realmente vale la pena hacer la experiencia y equilibrarnos lo que se nos haya desequilibrado. Porque la realidad es que en este mundo que nos toca vivir hoy es muy difícil estar al 100% en equilibrio. Entonces, con este tipo de terapia, lograr estar en equilibrio emocional, en equilibrio energético, en equilibrio orgánico, es muy importante para estar en salud y, como decía el doctor por ahí, llegar al máximo que puede aspirar a vivir un ser humano, que son 130 años o 132 años, pero vivirlos en salud, o los que se viva, pero vivirlos en salud. Y par biomagnético es una técnica que bueno, que lleva a eso. Así que bueno, nada más. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Laura.